económico, un acto financiero, un acto de recursos, pero es fundamentalmente un acto de soberanía del Estado. O sea que con esta constitución no se podrían hacer asociaciones donde PDVSA no esté en mayoría accionaria. Así es, no hay manera de hacer ese planteamiento. Yo sé que la redacción fue infeliz, pues la redacción dice es culpa de la Constitución. No es culpa. La Constitución establece la norma general. Después de la norma general viene la norma legal y la norma sublegal, los actos, pero tú no puedes subvertir el orden jerárquico, el orden de legitimidad de las normas. Tú no podrías plantear una ley por encima de la Constitución o un acto administrativo o acto de gobierno por encima de la Constitución. Y también hay otros elementos preocupantes que tienen que ver con la privatización de la educación, con la privatización de la salud. Cuando tú ves el conjunto de ese grave documento, que insisto, y yo debo creerlo así, pues además una persona a quien yo le tengo respeto y confianza, a Ramón Guillermo Aveledo, lo desconoció, que es el que coordina la MUD, en definitiva. Pero ese documento existe, está allí y nos obligó a muchos de nosotros a leerlo, a evaluarlo y a estudiarlo. Y al final ese es un documento disolvente de la República, es un documento que agrede de manera extremadamente seria a la Constitución y crea una situación en el orden social especialmente delicada. Si alguna responsabilidad tenemos todos, pero en particular el mensaje de todos los candidatos tiene que ser hacia los sectores más delicados, más frágiles en el orden social, hacia lo que llamó, seguramente tu papá lo diría así, y algunos dirigentes sindicales, a lo que se llamó en el derecho social el hiposuficiente jurídico, el débil económico, el débil social, en consecuencia es también el débil jurídico. Se ha hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que profundizarse al punto que yo creo que en materia social debería declararse una política de Estado, que es distinto a política de gobierno, es decir, de toda la nación, como un deber, está el deber de solidaridad en la Constitución para intentar resolver y finiquitar el grave y delicado problema de pobreza que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, permanece en Venezuela. Ahora, si ya los voceros oficiales lo desmintieron, ¿por qué su preocupación por el documento? Porque, si bien es cierto, está desconocido, reitero, por la voz oficial de la Mesa de la Unidad, que además es una persona de mi aprecio, de mi afecto y de mi respeto, considero que es una persona honorable, que es Ramón Guillermo Aveledo. Si bien eso es cierto, Ernesto, alguien redactó ese documento. Ese documento alguien tuvo que haberlo elaborado. Además tiene una armonía, no es que el documento, una cosa es que diga que el documento es nefasto, es infausto, pero yo no puedo decir que el documento no tiene una estructura lógica que te permite decir, bueno, este es el capitalismo más salvaje, te permite decir, bueno, regresamos a la época del oficiócrata, al inicio del capitalismo, o te permite decir, bueno, este es un neoliberalismo pues en términos verdaderamente graves. ¿Por qué? Porque tiene una estructura lógica. Entonces alguien, supuestamente, pienso yo, de alguna manera quiso expresar unas ideas allí que nosotros tenemos que contradecir y tenemos que negar. Además quiero agregar, ya lo hago como católico, ya no lo estoy haciendo como un analista, como un constitucionalista, lo hago como católico, varias de los planteamientos que ahí se hacen enervan, violentan, menoscaban la doctrina social de la Iglesia. Si tú tomas la Rerum Novarum, la Mater Magistra, Laborem Exercens, todas las encíclicas fundamentales de orden social de la doctrina de la Iglesia, sin tocar el Evangelio, que siempre será más avanzado, tú te das cuenta que ellas se orientan hacia el débil, se orientan hacia el pobre y se orientan hacia la dignidad de la persona humana. Bueno, eso se desconoce allí, la liberación de los precios, eso de darle, dice así, la frase dice así, hay que darle condiciones mínimas a los pobres, por favor, tienes que darle condiciones máximas, no las mínimas, es al revés, es una visión tremendamente discriminatoria y dañina. Yo espero que eso no ocurra, yo espero que quien haya elaborado eso, sea de donde sea, cualquiera sea su origen, comprenda que eso lo vamos a enfrentar.
Si eso llegara a ocurrir, si ese fuera el supuesto, quien está aquí, lo estoy diciendo en tu programa, se tendría que poner un cuchillo en la boca y salir a la calle. Pues no podríamos permitir un retroceso de esa magnitud y que se le aseste un golpe al corazón del orden constitucional, en el entendido de que se trata de una constitución, la única en Venezuela, aprobada por la voluntad popular. Doctor Escarrá, continuamos sobre este tema y otros más después de la siguiente pausa. Ya venimos con Germán Escarrá. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su boquita de calla dulce.